Bienvenidos al podcast Salud 360 grados. En esta plataforma digital encontrarás reflexiones sobre la salud y la enfermedad con un enfoque integral. Es decir, vemos la vida humana desde una óptica multidimensional, integrando el área mental, emocional, física, espiritual, social y vocacional. El podcast despliega una serie de pensamientos y consejos con una visión de la vida en 360 grados, como quien mira un reloj de manecillas que marca el tic-tac de cada día. Dado que el nivel del estado de salud de una persona es extremadamente complejo, el Dr. Solís nos ayuda a descubrir y corregir factores determinantes de la salud. Cada semana nos invita a oír pensamientos, reflexiones, temas de actualidad y entrevistas con el objetivo de mejorar la calidad de nuestra salud. La humildad colectiva vencerá al COVID-19. La humildad es una virtud humana infravalorada en un mundo donde el orgullo y la soberbia dominan. Sin embargo, la verdadera humildad es un atributo que da quilates y brillo a las personas que la poseen. Esta actitud es un bien escaso en una sociedad competitiva que no está dispuesta a reconocer errores ni a tomar en consideración las opiniones de los demás. Es una sociedad que no admite decir no sé o te necesito. Una sociedad en la que decir me equivoqué o decir lo siento es un signo de debilidad y no de grandeza. Antes de avanzar, quisiera intentar dibujar con palabras lo que yo entiendo como humildad. En primer lugar, quiero mencionar lo que para mí no es la humildad. Humildad no es hablar tímidamente o vestir sobriamente, o siempre estar al final de la fila o sentarse siempre en el último escalón de la vida, sino que para mí es una persona que se conoce correctamente a sí misma y a los demás, que sabe reconocer sus propios errores en el tiempo oportuno, alguien que está dispuesto a perder en beneficio de los demás, que reconoce sinceramente los atributos y las cualidades de otros, alguien que es capaz de ofrecer ayuda sin el interés de recibir nada a cambio. Es mantener en su sitio al yo, que siempre quiere ganar y ser reconocido. Una sociedad que no destaca por esta virtud en tiempo de pandemia, la convierte en una sociedad en riesgo de extinción, porque tenemos un enemigo común, diminuto por cierto, pero con el potencial de interrumpir la vida humana en cualquier momento. Aparentemente el poder económico, científico y tecnológico son las armas más poderosas para ganar esta guerra, pero nadie considera a la humildad colectiva como un arma para vencer el COVID-19. En estos tiempos de pandemia, la soberbia y la arrogancia se mueven en los órganos internacionales de poder. No se puede reconocer que unidos en la verdad tenemos mejores y mayores posibilidades de vencer. Si se pudiera compartir información veraz, recursos, tecnología, conocimiento, disciplina responsable, es posible que juntos pudiéramos abrir el cielo para obtener el oportuno socorro que esta generación necesita. Porque como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos lo mismo. De modo que la humildad colectiva nos ayudará a ver más y mejor. Probablemente esta pandemia nos desnude de nuestra arrogancia y nos haga ser más humanos. La humildad colectiva nos permitirá vernos como una humanidad en riesgo vital, despiertos para poder pensar que unidos tenemos más posibilidades de vencer. Si como humanidad pudiéramos descender del trono de la soberbia y mirar hacia arriba en la búsqueda de quien puede librarnos de esta noche oscura que ha caído sobre todas nuestras naciones, quizás, solo quizás así, descubramos que no estamos solos y que la humildad será el arma más poderosa que nos ayudará a vencer a este flagelo invisible que circula como una fuerza que visita las imponentes ciudades como aldeas y pueblos diminutos, porque todos, absolutamente todos, somos vulnerables. En el próximo segmento quiero reflexionar sobre la espiritualidad, un recurso que solo funciona si estamos impregnados de humildad, un complemento no menor, añadido a todos los determinantes de la salud y también al episodio de fe, vacuna y responsabilidad social.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria donde se conectan con este podcast de Salud 360 grados. Hoy voy a tocar un tema que está muy relacionado con la pandemia, con lo que estamos pasando. Y el título de esta reflexión, de estos pensamientos, es la oración bíblica en tiempos de pandemia. Recientemente, en una publicación de las noticias del Medio Oriente, dice: líderes interreligiosos rezan juntos por la salvación de la pandemia. Y en la noticia dice: un encuentro de oración histórico tuvo lugar en abril del 2020 en Israel. Líderes de diferentes religiones se encontraron para implorar juntos a Dios para que sane a los enfermos y aleje la pandemia del mundo. Cuenta la noticia que leyeron en voz alta todos el Salmo 121 como una plegaria unida en representación de la fe a nivel global. A través de la historia de la humanidad se observa que durante las crisis se activa la espiritualidad. La impotencia y la pérdida de control hace que se busque a lo trascendente. Ahora, la oración bíblica en tiempo de pandemia nos tiene que hacer a nosotros reflexionar y pensar en nuestras raíces. El recurso que posee el hombre y la mujer para comunicarse con Dios es la oración, es decir, expresar palabras, pensamientos, argumentos, emociones delante de su Señor. Darle forma verbal a lo que se siente y se quiere transmitir. Pero para que tenga cabida este recurso debe brotar como una expresión auténtica y genuina, y debe coincidir los labios y el corazón. Porque Dios conoce la intención del corazón humano aún antes que lleguen las palabras a la boca y más aún antes que se genere el pensamiento. La motivación puede ser variada, puede ser movida por el agradecimiento o la alabanza, el reconocimiento, la búsqueda de dirección, la consulta antes de decidir, peticiones, confesiones, arrepentimiento, salud, necesidad, etc. Pero voy a recurrir a un fragmento de la historia bíblica para poder expresar lo que estoy pensando. Y el contexto es el siguiente. El rey David había deseado construir una casa para Dios. Deseó que se le fue denegado por ser un hombre de guerra, pero sí se le concedió la oportunidad de diseñar el plano de la casa, reunir los materiales, establecer alianzas humanas de colaboración, obtener los recursos económicos, los diseñadores y aún los arquitectos. Pero esta misión se la daría a su hijo Salomón, quien reinaría tras su muerte, y que así fue. Tras el traspaso del reinado de David y el comienzo del reinado del nuevo monarca, el joven Salomón, tuvo una revelación de Dios en la cual se le concedió sabiduría, riqueza, dominio y poder más que todos los que le precedieron y más de los que vendrían después en el futuro. Los primeros 20 años de los 40 que reinó fueron 2 décadas de oro en cuanto a prosperidad en todo sentido, un reinado fructífero, pacífico y de enorme influencia en el mundo conocido de aquel entonces. Salomón tardó 20 años en construir aquel templo. Su obra maestra era construir el sueño de su padre David, es decir, el templo. Y llegó aquel día que se concluyó el imponente santuario, 2 semanas de fiesta y sacrificios, música, regocijo, y se recortó la fiesta de las cabañas para recordar que habían sido nómadas en el desierto, pero que ahora tenían un edificio arraigado, bien cimentado. Era el símbolo de poder, autoridad y presencia divina. Era la casa de Dios. 120 sacerdotes no paraban de hacer sonar las trompetas en señal de júbilo y comunicación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba presente entre ellos, celebrando y confirmando la palabra dada a Moisés y el sueño cumplido de David, el pastor, trovador y rey de Israel. La inauguración fue majestuosa. La gloria de Dios llenó la casa. Descendió fuego del cielo en señal de aceptación.
2 décadas gloriosas con un broche de oro que no podía ser mejor. El júbilo no paraba. Era el mes del fin de la cosecha y entraba el otoño. Tras despedir la gente, Salomón esa noche tiene una revelación, en sueño también, similar a la que tuvo al comienzo de su reinado cuando era solo un muchacho. La forma de la manifestación fue similar, pero el contenido era diferente. Ahora era una advertencia de Dios, lo que le sucedería si ellos olvidaban su ley y sus consejos. Dios no estaba impresionado por la belleza y la majestuosidad del templo, ni por la música, ni por los sacrificios, ni por las trompetas, sino que su mayor regocijo sería la obediencia de su pueblo sobre su pueblo, el cual su nombre era invocado. Y aquí el mensaje, segunda de Crónicas 7, 11 al 15. Dice que terminó pues Salomón la casa de Dios y la casa propia de él, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa fue prosperado. Entonces apareció Dios a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, si yo mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Todo terminó el día 23 del mes de Etanim, mes séptimo, el mes de las celebraciones, fin del ciclo agrícola, fiesta de las cabañas en el otoño. Todo está muy bonito, pero el éxito no es la celebración, sino la perseverancia y la exclusiva obediencia a Dios. Un mensaje aguafiesta, una advertencia para todos los tiempos. Para poder entender todo esto, habría que tener muy fresco y bien leído el capítulo 5, 6 y 7 de Segunda de Crónicas, donde cuenta todo el contexto de la inauguración de este templo. 3 señales o signos o acciones de Dios eran evidencia cuando Dios estaba en desagrado con ellos. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, es decir, la sequía era un signo. Si yo mando la langosta que consuma la tierra, el hambre y la escasez era otro signo. Y si yo envío pestilencia a mi pueblo, es decir, epidemia, pandemia, enfermedad, esta era la voz de Dios, era la voz de los signos y la evidencia llamando a su pueblo a la humillación y al arrepentimiento. Letreros luminosos que indican que se han extraviado y son los indicadores del retorno a Dios. El templo es el edificio de piedra que recuerda el deseo de David. Pacto de obediencia, sumisión, este es el centro de comunicación con Dios, la casa de oración, casa de sacrificio, es un referente, son piedras que hablan del compromiso. Ahora la enfermedad era una señal, la pestilencia era una señal, señales del justo juicio de Dios, que la sequía, el tiempo de escasez, el tiempo de hambre y el tiempo de enfermedades y pandemia era el lenguaje que Dios estaba utilizando para llamar a su pueblo. Pero había una condición. Sí, condición, si mi pueblo se humilla, es decir, una actitud autoimpuesta para poder recibir la gracia y evitar la resistencia de Dios. La humillación es el reconocimiento de la auténtica condición humana y empezar a comunicarse con Dios. Tras la humillación, tras el reconocimiento, comienzan a buscar el rostro del Dios bíblico, no el construido por la cultura religiosa o la imaginación humana.
puede reconocer que están caminando mal. Y comienza la actitud de arrepentimiento y la intención y el deseo de cambio de rumbo. Y dice la Escritura, ahora los ojos y los oídos de Dios están atentos a la oración que se eleva en este templo. Y en el contexto actual son piedras vivas. Es el templo de los creyentes, los redimidos, aquellos que temen a su nombre. El Dios bíblico oye desde su trono de autoridad que está sobre los reinos humanos y el mundo natural. Perdonará el desvío del camino y los pecados cometidos. Sanará la tierra, expulsará la plaga, el hambre y la sequía. Detendrá la pandemia en la tierra. Dios espera, observa y oye. La bendición está preparada, pero retenida hasta el arrepentimiento. La sanidad está condicionada al sí de la humillación y el arrepentimiento. La llave sanadora la tiene su pueblo, los redimidos, es decir, el conjunto de aquellos que han aceptado la redención a través de su Hijo Jesucristo. Cuerpo y templo de piedras vivas, un templo viviente supradenominacional, suprainstitucional. Ahora es el sitio de encuentro de gracia y misericordia. Se presenta como un reino de sacerdote para interceder como una sola voz en favor de toda la humanidad, para obtener el oportuno socorro y la sanidad de toda la tierra. Sin duda una clave, una llave de salud para ayer, hoy y siempre. Que así sea. Recuerda que el camino de retorno al Dios bíblico comienza con el acuerdo de 2 o 3 personas que creen, número que será suficiente para mover la rueda de toda la comunidad de fe. Inicia con una actitud de humildad la comunicación con quien puede sanar toda la tierra. Que tengas un buen día y nos encontraremos en el próximo episodio del podcast de Salud 360 grados.